Hola, es una alegría estar nuevamente con todos ustedes en sus casas. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a descubrir nuestro propósito en la vida. Y muchas veces nos pasamos una buena parte de nuestro tiempo de vida sin saber a qué hemos venido, cuestionándonos y sintiéndonos vacíos, sintiéndonos inclusive no útil, porque no sabemos realmente cuál es nuestra misión. Es por ello que hemos invitado al ingeniero Benigno Guerrero, quien es un coach empresarial y de vida, para que podamos hacer un ejercicio de cómo nosotros ir desarrollando ejercicios que nos puedan orientar hacia realmente cuál es la misión en nuestra vida. Y cuando hablamos de misión no estamos hablando desde un propósito religioso, sino esos dones que nosotros traemos para poder hacerlo florecer y que realmente nuestra vida se sienta con propósito. ¿Es así, Benigno? Sí. Con propósito, porque muchas veces cuando hablamos de propósito lo estamos relacionando con un tema religioso. Bueno, Dios te dio estos dones y tú tienes que ponerlo a crecer, y entonces y por eso es que Dios allá arriba va a sacar cuenta y te va a decir qué tú has hecho. ¿Qué tiene de real esto? Bueno, independientemente de cómo cada quien, digamos, maneje sus creencias y ese tipo de cosas, ya sean religiosas o no, yo te diría que el propósito o misión de vida, si pudiéramos decirlo así, tiene que ver como cuál es la razón de ser, de que yo esté aquí. De mi existencia. Exactamente, okay. ¿Para qué estoy? Okay. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si nos ponemos a observar, yo te comentaba en una ocasión, si tú te fijas, la vida, el mundo, es una constante evolución, es un constante crecer hacia adelante, en todos los sentidos, ¿no? En el aspecto humano, en el aspecto tecnológico, qué sé yo, hace muchos años en la humanidad existía lo que es esclavitud. Hoy en día es un asunto que asusta pensar en que puede haber un ser humano esclavo de otro, ¿no? Es decir, hemos ido avanzando, ¿verdad? En términos tecnológicos, imagínate, ya viajamos a la luna y se habla de viajar a otros planetas también, o sea, entonces es como algo natural en el ser humano siempre buscar una forma de crecer, de avanzar, es decir, de evolucionar. Entonces, nosotros mismos, hoy en día, por ejemplo, tú tienes una casa y después tú quieres una casa más grande y después quieres una casa con piscina. Tú desarrollas un proyecto y ya que tienes ese proyecto, quieres desarrollar otro proyecto más grande. Tienes un carro, ¿qué te digo? Y mañana quieres una jipeta, ¿no? Es decir, que en nuestra naturaleza existe como esa chispa de avanzar y de evolucionar siempre a lo mejor, ¿no? Entonces yo pienso que en sentido general hay un propósito, si se quiere decir universal, que es crecer, evolucionar, avanzar como seres espirituales que somos, ¿no? De acuerdo. Porque, digamos, el hecho de que somos seres espirituales es un punto, yo creo que no se discute, sí. ¿verdad? Entonces, entiendo que de alguna forma hemos venido, ¿verdad?, para eso. Y yo hago una analogía de la vida con relación a lo que es una orquesta. Si la vida es como una orquesta que produce música, la música en sentido general, o el propósito en sentido general, es crecer y evolucionar, ¿no? Ahora, así como cada instrumento en esa orquesta tiene su propia melodía y contribuye a esa gran música que se produce, asimismo cada uno de nosotros le damos forma, vamos a decirle así, a la música de la vida a través de esos dones y virtudes que nos distinguen, y es en el ejercicio de esos dones y virtudes, ¿verdad?, que nos llevan a desarrollar metas y proyectos, es que nosotros entonces desarrollamos nuestra misión de vida. Entonces nuestra misión de vida
tiene mucho que ver con esos dones y virtudes, esos talentos que de alguna forma Dios puso en ti. Okay. ¿Ves? Y con eso entonces nosotros contribuimos, ¿verdad? Porque cada quien contribuye desde su espacio para hacer de la vida esto que nosotros vemos y esto que ocurre a cada instante. Es un poco de filosofía, ¿no crees? Es un poco, sí, pero si tú observas... Sí. Te iba a decir, ¿cómo una persona puede reconocer su misión de vida? Porque sin duda que toma tiempo. Yo estoy seguro que muchos, por ejemplo, adolescentes y personas jóvenes no tienen bien claro a qué han venido. Quizás se pueden llevar por esas experiencias y aprendizajes que han tenido a su alrededor, por ejemplo, con los papás, que puedan decir, bueno, yo quiero ser quizás médico, porque mi papá es médico, pero ¿cómo conectarse? ¿Cómo reconocer realmente cuál es tu misión? Y es por esto el programa, porque yo entiendo que muchos jóvenes no saben cuál es su misión y pueden relacionar su misión con su profesión. Y me gustaría que pudiéramos entonces ir separando ambas cosas. Sí, porque tu misión puede coincidir con tu profesión o no. O no. ¿Verdad? Porque puedes elegir una profesión que quizás es el espacio donde estás fuera de lo que debería ser tu espacio. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta? Vamos a ponerlo con ejemplo. ¿Cómo te das cuenta que estás en tu misión? Yo te diría, ¿cuál es aquella cosa que cuando tú la haces, tú te olvidas del tiempo? Y ese momento es maravilloso, extraordinario. Tú sientes que lo que estás haciendo no fluye desde tu cabeza, sino fluye desde tu corazón. ¿Ves? Esa es la forma. Y que lo haces aunque no te paguen. Exactamente. No es un asunto de dinero, es un asunto de cómo yo me siento cuando yo estoy en ese espacio. Te diría, ¿cómo tú te sientes cuando estás enamorado o cuando estás enamorada? Tú te olvidas del mundo en ese momento. Sí, claro. No, porque tú estás hablando desde el corazón. Tú te sientes que estás en un espacio donde todo ocurre desde el corazón, ¿verdad? De manera similar a eso, cuando tú estás ejerciendo esa actividad que está conectada con tu misión, es lo mismo. Tú descubres lo que es el encanto de la vida. Tú quieres que cada día amanezca porque tienes algo que hacer con relación a eso. Tú vives esperando tal actividad que tienes con relación a eso que es tu misión, porque tú te sientes conectada con eso. Y no es que te sientes conectada desde la cabeza, sino te sientes inspirado, es la palabra. ¿Ves? No motivado, sino inspirado, porque la inspiración viene de adentro. ¿Ves? La motivación puede venir desde afuera. Claro. ¿Verdad? Entonces te sientes inspirado en la vida. Entonces, esa es la forma de tú darte cuenta. Yo te diría, no en todos los casos es difícil, ¿ves? Porque yo te puedo decir de varios casos, muchos casos, y bueno, se ve, por ejemplo, no hay que ir muy lejos para uno saber que lo de Juan Luis Guerra es cantar. Eso se ve, ¿entiendes? Pero, o sea, pero yo pienso que Juan Luis Guerra ha sido un bendecido bueno, quizá no desde el principio, pero ha podido reconocer sus talentos. Pero no creo que sea la gran mayoría de la gente que pueda tener claro cuál es su misión. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces somos bombardeados por muchos factores, influenciados, por ejemplo, por un papá que me gustaría que tú estudiaras lo que yo soy médico, como tú decías, o yo soy abogado, me gustaría que mi hijo, ¿verdad?, siguiera eso. Y el hijo, de alguna manera, los padres, somos un modelo para nuestros hijos. Y yo te puedo poner, por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí estudiar en la universidad, bueno, me dijeron, no, pues mira, tú tienes que estudiar farmacia porque tu mamá es farmacéutica y tu mamá tiene 2 farmacias, y entonces imagínate quién se va a quedar con las farmacias. Bueno, ahí yo como niña obediente, pues voy a estudiar farmacia. Cuando voy, sin duda que no era mi ambiente. Primero todas las mujeres, todas eran mujeres y grandes personas mayores. Mis profesoras eran las que fueron compañeras de mi mamá.
Y dije, no, esto no es lo mío. Y me cambio a medicina y me va súper bien. Pero todavía había algo que me hacía falta. Ok, voy a ser pediatra. Pero la vida me fue colocando en un lugar que es mi pasión. Yo trabajo en el tema de derecho de infancia y de maltrato infantil. Y cuando yo trabajo en eso, yo siento eso que tú hablas. ¿Tú sientes que...? No es lo mío, yo reconozco, pero yo he ido, como quizás muchas personas, haciendo un caminar. Y que de pronto a mí me parece que eso, a los muchachos quizás, a los hijos... ¿Cuál es el tema que me dijiste que estás en tu misión? Yo trabajo en el tema pasión de derecho de infancia y de maltrato infantil, prevención de maltrato infantil. Pero tú eres pediatra. Yo soy pediatra, exactamente. ¿No ves que hay una conexión ahí? Claro que sí, por eso te decía. Porque fíjate qué pasa, en nuestra misión, digamos, si nuestra misión va desde aquí hasta aquí, pueden haber diferentes tipos de actividades, claro. diferentes tipos de actividades que nos conectan con nuestra misión. Tú ves, pero va a haber una que es donde hay mayor intensidad. Exacto. Y entonces ahí está tu pasión. Claro. ¿Ves? Sí. Entonces, porque nuestra misión puede tener un rango de actividades, ¿ves? Que es lo que he visto en ti. O sea, tu misión está conectada con lo que es el quehacer de los niños, aportarle a la infancia y eso. Estudiaste pediatría, entonces ahora está me dijiste, en asunto de derecho infantil. O sea... Claro, pero justamente el ejemplo es un poco para aclarar y también para orientar a los padres, porque yo pienso que eso es importante, que nosotros como padres podamos dirigir a nuestros hijos en ese encontrar cuál es su misión, no imponer, sino yo también se lo digo a mis hijos, escuchen a su corazón, vean qué los hace vibrar. Y por ahí es el camino. Y es un poco ese lenguaje que quiero que podamos mantener en esta conversación para que los papás que nos estén escuchando, las personas adultas que nos estén escuchando y que estén cerca de muchachos jóvenes, puedan irle dirigiendo a ese proceso necesario para conectarse con esa misión. Así es. Hay veces que los niños o adolescentes lo identifican. Claramente, sí. Ellos mismos. Y luego hay unos papás que dicen, no, tú estás loco, tú vas a hacer eso. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, y ahí hay entonces, una dificultad. Ahí viene el tema de que entonces comienzan a cuestionarse ellos mismos sobre eso que les gusta, tú ves. Pero yo te diría que para uno tomarlo así como guía, sería como identificar cuáles son esos momentos llamados momentos cumbres que tú has tenido o que tienes en tu vida, ¿no? Y te vas a comenzar a buscar, que son momentos en que tú te sientes que fluyes con la vida, que estás en una actividad que te sientes sumergido, que tú el tiempo no importa, ¿entiendes? Por ahí es que va el tema de uno identificar cuál es tu misión, cuál es tu pasión. ¿Y cuál es el ejercicio que uno hace entonces como para ir descubriéndolo? Las preguntas, los cuestionamientos que tú estás que deberías de hacer. Yo te diría como observar eso en ti, observar eso cuando yo hago esto o cuando pienso en hacer tal cosa, cuando yo me imagino que estoy haciendo tal cosa, cómo yo me siento. Y no solamente eso, sino probarlo también, porque es cuando tú pruebas, es cuando tú haces. En el coaching hay una presuposición que decimos, si quieres comprender, actúas. Es decir, para tú comprender la esencia de algo, solo cuando tú tienes la experiencia de hacerlo, es que vas a poder comprenderlo bien, e incluso confirmarlo, si es por ahí o no es por ahí. ¿Entiendes? Entonces, eso es, o sea, tú crees, por ejemplo, que tu misión está conectada, qué sé yo, digamos, con jugar pelota, por ejemplo. Ponte y juega pelota. Y juega pelota, exacto, a ver cómo se siente y a ver qué tanto te identifica con eso. O tal vez es el fútbol, ¿verdad? Pruébalo. Ahí también hay un reto que reconocer, por ejemplo, los miedos y los temores. Vamos a ir a un corte comercial y al regreso tú me hablas un poco cómo el miedo y los temores pueden ir bloqueando el que tú puedas ponerte en contacto con esa misión de vida. Perfecto. Estamos hablando con Benigno Guerrero, quien es un coaching empresarial de vida. Hablamos sobre la misión de vida. Volvemos en breve.
continuando nuestro programa Tiempo en Familia por CITV, estamos hablando sobre el propósito de vida con el ingeniero Benigno Viajero. Pero antes yo quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube en donde estamos subiendo cada semana los programas. Y ahí usted tiene muchos temas de interés sobre educación para la salud y bienestar para su familia. También tenemos nuestro Twitter, que es @Tiempo en Familia, y nuestra página de Facebook. Ahí colocamos con mucha frecuencia temas que pueden ser de su interés para que usted se vaya formando en distintas áreas necesarias para que usted sea un padre eficiente y una madre eficiente, y que vaya en procura de un desarrollo armónico de sus hijos y de sus hijas. En el día de hoy hablamos sobre el propósito de vida, cómo nosotros como padres podemos ir acompañando a nuestros hijos para que ellos vayan conectándose con esa vocecita interior que les va diciendo qué deben de hacer, a qué se deben dedicar. Y un poco también nosotros ir quitando esos miedos que queremos que los muchachos hagan, y sobre todo se dediquen a actividades que sean aseguren su bienestar económico, y muchas veces en detrimento de los dones y de las capacidades innatas que traen. Hablábamos, Benigno, antes del corte, de cómo influye el miedo, el temor y sobre todo esa necesidad de seguridad que muchas veces nosotros los padres queremos inculcar a los hijos. En el caso, por ejemplo, de esas actividades que no son las regulares o las tradicionales. Si un hijo dice, bueno, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante, de una vez dice, no, pero tú no da para eso. Y quizás sean dones reales que tiene el hijo o la hija, y por ese miedo y por esa inseguridad que nosotros les vamos transmitiendo, pues los chicos no se atreven a probar, como tú dices. Lo importante de probar esas inquietudes que uno tiene, como darle paso. Sobre eso te voy a poner un ejemplo. Bueno, antes que el ejemplo, el miedo es algo que paraliza, claro, y evita que tú vayas detrás de algo, ¿ves? O sea que, pero esto es un asunto de dejar que el niño o la niña o el hijo, el adolescente, como le llamemos, dejarlo que fluya y ver qué pasa, qué surge de ahí. Claro. Tú ves, y más que cuando uno está en esa edad, escucha más fácil tu corazón. Tú ves que ya cuando eres adulto, porque ya la turbulencia que tienes, ¿no? En tu mente es diferente, pero cuando estás más inocente, cuando estás más cerca de la inocencia, que son esas edades de 10, 12 años, es más fácil tú seguir esa intuición. Tú, entonces, si un niño dice, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar piano, o yo quiero dedicarme al fútbol, o yo voy a ser un ingeniero, en lo que sea, es apoyarlo, es apoyar el entusiasmo que ellos le ponen a las cosas, porque después ellos mismos, siguiendo su entusiasmo, haciendo, poniendo mano, viviendo eso, es que van a descubrir si realmente eso es, por ahí es o no lo de ellos, vamos a decirlo así. Tú ves, entonces el miedo realmente es algo que paraliza, ¿no? Yo te diría que no hay que tener miedo, hay que dejarlo fluir, y nosotros como padres fluir con ellos también. Hacer un acompañamiento. Y con el ejemplo que te quiero poner es el siguiente. Yo no recuerdo ahora, porque lo he leído tantas veces ese artículo, pero no me he enfocado mucho en el nombre de la niña. Pero hace unos años atrás hubo una niña que nació con un brazo menos, y ella en el colegio quería ser gimnasta, y la gente, imagínate, gimnasta con un solo brazo. ¿Tú te imaginas eso? ¿Entiendes? El caso es que sus padres nunca le dijeron que no y la apoyaron, y ella fue a competencias, increíblemente, un caso
Quizás único. Quizás único, ¿entiendes? Porque dime tú sabes lo que es la gimnasia, el deporte de la gimnasia que exige tanto de las manos, del cuerpo entero. Y la resistencia. Exactamente. Claro, sí, psicomotora, de todo. Y esa muchacha ganó diferentes competencias en diferentes categorías. ¿Tú ves? Entonces la fuerza del rompió, deseo. exactamente, rompió con paradigmas, rompió con creencias de otros y creyó en ella y sobre todo en su inspiración, porque es que a ella le inspiraba eso. Esas creencias ¿Ves? limitativas que vamos sembrando en los hijos, que van limitando sus capacidades, eso es algo que nosotros tenemos que corregirnos los padres. Nosotros tenemos que tener más, creer más en nuestros hijos, poder tener esa mirada más allá de los límites y ver las capacidades que tienen y que no son limitadas, que uno por desgracia las va limitando. Así es. Con las creencias y con esa forma de ver. Sí, porque los padres hablamos desde nuestro propio experiencia, claro. ¿No? Y nos perdemos de vista que claro. ellos también tienen que tener su experiencia. Claro. Tú hablabas de algo que a mí me parece muy oportuno que tratemos, y es, por ejemplo, de esas deseos que uno tiene, que se te materializan. Entonces tú hablabas que muchas de estas experiencias uno las tiene en el inconsciente, que luego se van... sí. Yo decía que lo que pasa es que cuando tú estás en tu... Bueno, déjame ir por partes. Okay. En esto. Quiero hacer una analogía. O sea, cuando tú estás en tu misión, estás en lo que es tu naturaleza, en lo que está en ti, por naturaleza, de manera natural. ¿Ves? Entonces, lo que tú pones en el ejercicio, dentro del ejercicio de tu misión, óyeme, eso tiene que materializarse, eso tiene que llegar, porque es que está en ti que eso sea así. Así como una semilla de naranja no puede convertirse en lechosa, como una semilla de manzana no puede convertirse en uva, así mismo está en ti, ¿entiendes? O sea, cada quien tiene algo que por naturaleza, que es propio de él, de sus talentos y de sus dones. Entonces lo que está dentro de tus dones y tus talentos, eso te va a fluir, eso te va a salir. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, sin duda, lo vemos, si te vas poniendo el ejemplo de Juan Luis Guerra, de una Shakira, por ejemplo. O sea, ¿quién dice que esa persona, que Juan Luis Guerra, no nació para eso que hace? ¿Quién dice que Shakira no? ¿Entiendes? Y mira cómo han llegado. Exacto, porque cuando tú estás en tu naturaleza, óyeme, las cosas, tú estás alineada, tú estás alineado con un propósito divino, ¿entiendes? Y cuando tú pones eso que está en tu naturaleza al servicio de los demás, o sea, eso es algo para que todo lo que tú hagas en ese sentido se multiplique y para que tú brilles en eso. Se materialice. Benigno, ¿y qué decirle a estas personas que reconocen que están en su propósito de vida? Sin embargo, las cosas se atrasan y quisiera que tener evidencia como con más rapidez de eso. Es muy interesante. Porque es muy... Lo que tú dices es muy interesante. Y hace un momento yo pensaba en ello. Estamos porque alineados. A veces pasa que yo comienzo a vivir mi misión y dentro de ello quizás hasta mi pasión, ¿ves? Y todo está muy bien cuando arranco y voy, pero entonces muchas veces el estrés y el tren de vida que cogemos, dentro de ese estrés nos turba la mente y no nos deja vivir en ese espacio donde yo siento que lo que estoy haciendo es algo, un deleite, ¿ves? Y entonces puedes en algún momento más adelante eso que antes era quizá todo placentero y un enamoramiento para ti podría comenzar a ser en algún momento una carga, ¿entiendes? ¿Por qué? Por el estrés, la carga emocional del día a día hace
muchas veces que esas cosas, que tú te salga en alguna forma de lo que son tus virtudes y dones. Y también los puede obstáculos suceder. que tú puedes tener externos, ¿no? Para Lo tú que pasa, realizar. Sí, pero independientemente de eso, yo te diría, cuando tú sigues tu corazón en algo que está en ti, óyeme, es como, vuelvo al ejemplo de una mujer, óyeme, por más errores que esa mujer tiene, óyeme, es que me llega al corazón, yo la sigo queriendo y sigo con ella. Entonces eso pasa con esto, cuando ejerces tu misión o tu pasión, pueden haber obstáculos. ¿Quién no tiene obstáculos? ¿Tú crees que esos grandes figuras que hemos mencionado lo han tenido, por supuesto? Claro, el mismo Marcos Díaz, muchacho apellido Mercedes del taekwondo, que son figuras brillantes del deporte aquí. ¿Tú crees que no lo han tenido? ¿Tú crees que estar ahí Félix López, no ha habido... Félix Sánchez? Exactamente. ¿Tú crees que estar ahí no ha tenido un precio alto? Sí, claro. Todo es así en la vida, tú ves. Pero oye, tú hablas mucho de conectarte con el corazón y de escuchar tu corazón. Yo pienso que hemos perdido esa conexión, que las distracciones, los ruidos, quizás enfocarnos en el tener y olvidarnos del ser nos ha desconectado de tu reconocer esa voz interior y decir, hey, es por ahí y esto es. Así es. ¿Cómo retomar? ¿Cómo volver al camino? ¿Cómo volver al camino, a la vía del corazón, a la intuición? Es limpiar toda esa basura que tenemos en la mente. Pero dejamos de ser nosotros, porque toda esa basura nos arropa y de pronto... No es que nos arropa, nosotros nos arropamos con esa basura. Okay. Porque tenemos que hacernos responsables, porque es nuestra propia mente, claro. ¿No? Sí, o sea, ¿cómo te digo? Es tan simple que casi... No, pues danos herramientas. ¿Qué es lo que no te deja conectar con tu ser interior? Yo te decía hace un momento, es el estrés, son las emociones, los deseos que tiene y la ansiedad que te despiertan esos deseos. ¿Ves? Los miedos. Eso es lo que te aleja, vamos a decir, de lo que es tu ser y tu verdadera naturaleza. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy en día. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, tú ir a la iglesia, tú orar cada día, pero orar en sí. No hablar y hablar, no, orar. Cuando tú oras, conectarte con tu corazón y orar desde tu corazón, no desde aquí, sino desde el corazón, ¿no? Orar, rezar, exacto, meditar, el silencio, respirar, el silencio, ¿entiendes? Saber detenerte en el día a día, en la faena de tu día, saber detener tu momento y sacar un espacio de 5 minutos para ti y ponerte a observar hasta una flor que tenga en la oficina, la belleza de la flor, ¿entiendes? No perder también de vista de decirle a tus hijos cada día, te quiero, te amo, no, algo que venga desde tu corazón, darle un beso en la noche antes de acostarse, ¿ves? O sea, claro, yo te puedo decir incluso, más que eso, estar atento a hacerle halago a las demás personas. Cuando tú halagas a otra persona, algo en ti como que crece y se expande también. Claro. ¿Te has dado cuenta? Sí. Entonces, es así. Es un poco ir volviendo a esas costumbres que nosotros tenemos, de ser cordiales, de ser empáticos, de ser cercanos, de ser amistosos, pero sobre todo de tener un momento para dedicarse a uno mismo, para estar consigo mismo, para escucharse. Así es. Estar en el silencio, orar, rezar, bueno, lo que usted haga, pero yo pienso que ahí está la clave, en ese momento que tú te das para ti, para estar a sola contigo, pero que a veces decimos, no, es que yo no tengo tiempo, es que tengo que hacer tantas cosas, y ese tiempo que nos va a recargar y que nos va a conectar con nuestra, yo diría nuestra pila interior,
no buscamos el espacio esa para es hacerlo. la palabra, nuestra pila interior. Exactamente. Y hay que hacerlo porque cada vez en esta sociedad lo necesitamos más. Claro. Mientras más nos liberamos del estrés, más nos acercamos, más podemos hablar del corazón, Sí, claro. en vez de la mente, Así. ¿no? Porque yo digo, cada persona es linda y extraordinaria, pero la forma en que nos forman desde pequeños y nos van educando, y el estrés que vamos asumiendo, y todas las creencias y todas las cosas que se meten en nuestra mente, no hace o no permite que eso extraordinario, eso hermoso que llevamos dentro, pueda brotar y salir de manera natural. Entonces tenemos que luchar para lograr que eso pueda ser parte salir adelante en nuestro día a día. Mira, vamos a un corte comercial. Es interesante la conversación que tenemos. Volvemos en breve, y cuando regresemos vamos a hablar un poco de propósito de vida y metas, cómo alinearlo. Volvemos. Continuando nuestro programa, hablamos sobre misión de vida con Benigno Guerrero, quien es un coach profesional y de vida. En este segmento vamos a hablar de cómo conectar el propósito de vida y las metas, de manera que podamos ir unificándola, ¿no? Que podamos realizando nuestra meta, pero a la vez cumpliendo nuestro propósito de vida. ¿Cómo hacerlo? Se oye fácil. ¿Es fácil? Yo te diría que, bueno, primero aclarando lo que son las metas. Las metas son proyectos, ideas que queremos alcanzar, realizar, consumar, ¿no? Materializar, ¿no? Hacer. Entonces, las metas en nuestro proyecto, en nuestro propósito o misión de vida, surgen de manera natural, porque nos enamoramos de eso que nos inspira. Y decimos, bueno, yo quiero hacer tal proyecto, yo quiero hacer tal cosa, ¿no? Ahora, ¿qué hay de interesante con relación a las metas cuando se trata de tu propósito de vida? Primero, cuando algo te sale, cuando un proyecto, una meta sale desde tu corazón, eso tiene una fuerza extraordinaria para hacerse realidad. ¿Entiendes? Porque donde tú pones tu corazón, muy difícil que tú falles, pero sería como un aborto de la naturaleza. No vamos a decir que no, todo tiene su excepción, ¿verdad? Pero sería como un aborto de la naturaleza. Entonces, cuando tus metas están alineadas con ese propósito de vida, todo va a fluir desde ese encanto que tú sientes con tu corazón, y además porque está alineado con ese propósito divino que yo decía, ¿no? Pero Benigno, ahora, déjame interrumpirte, pero no necesariamente significa que todo lo que tú vas a hacer en esa meta la vas a alcanzar inmediatamente. Puedes tener algunas que otras dificultades, claro, sin duda, claro, ¿verdad? claro. Eso es lo que quiero aclarar. Sí, porque esa es la dinámica de la vida. Exactamente. Todo... El hecho de que en un momento dado tú tengas dificultades, obstáculos, trabas, no significa que vas a cambiar de camino. Exacto, incluso te puedes cuestionar si estás siguiendo por el camino correcto o no. Ajá. A todos en algún momento nos ha pasado. Exactamente. A mí me ha pasado. Sí. ¿Entiendes? Que tú dices, wow, esto sí está difícil, pero ¿será esto? O te cuestionas, ¿entiendes? O sea, ¿es por aquí o no es por aquí? Porque es como te digo, o sea, tenemos tantos momentos diversos en nuestras vidas, ¿no? Que puedes llegarte a cuestionar sobre tus metas, sobre si estás en lo que tiene que estar o no, en fin. Pero sigue la voz de tu corazón y sigue, que eso va a salir en algún momento. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que pasa? Que las metas que tú pones en el camino de tu propósito de vida tienden a materializarse, y muchas veces hasta con un mínimo esfuerzo, te puedo decir, porque a veces suceden cosas. Yo mismo he dicho, óyeme, yo no hice nada para que eso ocurriera, no hice nada, simplemente me llamó me llamó aquel, recibí esta llamada, me encontré con fulano en un centro comercial, óyeme, y todo
fluye. ¿Entiendes? Sí. Es un fenómeno, yo digo, muy interesante. Lo bueno es que uno pueda reconocerlo. Exactamente, reconocer que en alguna forma este es un mundo muy complejo, muy diverso, y muchas cosas se conjugan cuando tú actúas desde el espacio de tu corazón, cuando es tu corazón el que te está llevando. Es como que el universo conspira y las cosas se hacen realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa también cuando tú estás enamorado de esa meta? Pues estás enamorado porque viene de tu pasión o desde tu misión, ¿entiendes? El subconsciente nuestro tiene un rol extraordinariamente importantísimo que jugar ahí. Lo digo en esa forma porque el tú estar tan conectado con eso que quieres alcanzar, tan conectado que a veces no puedes no estar pensando en ello, y que todo lo que haces lo asocia con ello, y que te levanta y que te acuesta y es conectado con eso. ¿Qué sucede? Eso poco a poco va calando en el subconsciente, y entonces el subconsciente comienza a mover fichas sin tú darte cuenta, y más del 95% de las cosas que hacemos vienen del espacio subconsciente de nuestra mente. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, tú estás ahí con física ese cuadre, cuántica, tú no te propusiste, sí, pero por poner un ejemplo, tú estás ahí, tú no te propusiste, me voy a poner así, fue tu mente subconsciente, inconsciente que adoptó ese, no, o sea, muchas cosas que hacemos, sí, mientras vamos hablando, movemos las manos, fluyen desde nuestro subconsciente. Claro. Entonces, eso se da cuando tenemos las metas. El subconsciente va captando todo eso y va corriendo procesos para llevarte a esa meta, porque esto es algo muy interesante, porque creemos como que estamos en control de todo, pero muchas cosas ocurren en automático desde aquí, lo que se llama la automaticidad del cerebro. ¿Entiendes? Así cuando tú te tragas algo, una pastilla o una comida, lo que ocurre de ahí para allá con eso, tú no tienes control, pero ahí van a correr unos procesos de forma automática. En nuestra vida, nuestro subconsciente, nuestro cerebro también funciona así. Es lo que dicen, hablamos de la física cuántica y cómo nuestros pensamientos van creando nuestra propia vida. Así es. Y lo importante es también tener pensamientos positivos, sobre todo pensamientos creativos. Así mismo. Así es, porque en alguna forma somos creadores de nuestra realidad. Co-creadores de nuestra realidad. Exactamente, somos co-creadores. Eso es importante, no olvidarlo. Eso es importante tenerlo presente. Que yo pienso que quizás a muchas personas les resulte difícil reconocerlo y aceptarlo. Por eso te decía yo, lo importante de tú estar consciente de esas diosidencias, poderlas reconocer, de decir, wow, pero mira, yo necesitaba esto y mira cómo se me da, o yo estaba pensando tal cosa y mira cómo esto, fulano me llama y me da la respuesta que yo buscaba. Es un poco eso, poder reconocer la sincronía de la vida. Sí, pero en esto que estamos hablando, incluso, yo te diría, hay algo ya, vamos a verlo así desde un punto de vista hasta científico, ¿entiendes? Claro. Cuando hablamos del subconsciente que trabaja, o sea, nosotros tenemos programas en nuestra mente y actuamos como actuamos en función de esos programas, ¿entiendes? Y todo lo que hacemos es en función de esos programas. Entonces, cuando tú te conectas con una meta de esa forma y tú crees que la vas a lograr y te sientes inspirado, óyeme, es tu pasión, eso va trabajando, eso va creando un programa que te va haciendo creer que tú puedes, que es posible, entiende, claro, que es posible, y entonces eso le va dando una dirección a tu mente y va generando unos pensamientos y actitudes que generan comportamientos, entiende, que te van llevando a hacer eso realidad. Así es. Tú ves, o sea, que eso no es algo así como la gente cree, quizás muy como una nube que no se puede entender. Sí se puede entender, tiene su forma. Claro, claro. ¿Cuánta gente no hemos visto también por ahí que se curan de enfermedades incurables? Exactamente, catastróficas. Eso es una realidad. Es que somos ilimitados.
La limitación no la ponemos nosotros, ¿no crees? Así mismo es. Así mismo. Mira, pero y hablando un poco, Benigno, ¿cómo el coaching va ayudando a las personas quizás a reconectarse con todo esto que estamos hablando? Por ejemplo, una persona que diga, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? Nada me prende. Nada me inspira. Yo no siento. Nada me ¿Qué voy a inspira, hacer? ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un coaching en Mira. estos casos? Y veo que también tú eres coaching empresarial. Sí. ¿Qué se busca con esto? Mira, mi experiencia y lo que decimos en el coaching es que, y es muy interesante, o sea, nosotros dentro de nosotros existe todo. Todos los recursos que tú necesitas como ser humano, sea una decisión que necesites tomar, una situación que tengas que atravesar, una habilidad. Exactamente, un proyecto que tú quieras alcanzar, lo que sea dentro de ti. Y yo quiero que esto como que quede, quisiera que calara en la gente que esté escuchando este programa. Todo está en nosotros. Sí. La felicidad no es allá afuera, que está aquí, claro, aquí adentro. ¿Entiendes? La fortaleza para tú enfrentar cualquier situación que tú necesites está dentro de ti. El problema no es la situación, ese no es el problema, sino cuáles son los marcos, los significados que yo les estoy utilizando para yo ver esa situación. Porque esa misma situación que te afecta a ti, si es el caso que tú dices de que no me siento inspirado en la vida y quisiera buscar, que esa misma situación para otra persona no es nada, ¿entiendes? Si es un problema, eso que tú estás llamando problema en ese momento, para otra persona puede ser una oportunidad. Depende de la percepción entonces que tú tengas. Exactamente, y eso es lo que hacemos en el coaching, ¿entiendes? Ayudar a la persona a descubrir esos recursos, dónde están, a cambiar esos marcos de referencias con el que estoy enfrentando esta situación. Tú sabes que tú cuando preguntabas decía que uno tiene herramientas. Yo cuando hablo de mi experiencia en los medios de comunicación, yo digo, oye, alguien me hubiera dicho a mí hace 15 años que yo iba a estar frente a una televisión y yo decía, no, pues tú estás loca. Yo, una persona súper tímida, muy insegura. No, y hay muchas experiencias en mi vida que me han demostrado que tengo unas herramientas y unas habilidades que yo me sorprendo, y como yo, todo el mundo. Así es. Todo el mundo. Entonces, y lo bueno es que lo que no tenemos en algún momento lo podemos desarrollar. Desarrollar, exactamente, sí. Qué interesante, sí, o sea, esa es la diversidad y la complejidad del ser humano. Y es que cambiar esa mirada, vernos como seres completos, vernos como seres que somos capaces de lograr lo que nos hemos decidido. Así mismo. Eso es lo que importa. Así es. Oye, la verdad que ha sido una conversación chévere contigo. Yo espero que vuelvas. Así que este programa está para ti, a tu disposición. Y yo agradezco mucho su compañía. Yo espero que hayan disfrutado mucho de este programa. Al menos yo lo he pasado muy bien. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bueno, un abrazo de mi parte también. Gracias. Buscar una forma de crecer, de avanzar, es decir, de evolucionar. Entonces, nosotros mismos, hoy en día, por ejemplo, tú tienes una casa y después tú quieres una casa más grande y después quieres una casa con piscina. Tú desarrollas un proyecto y ya que tienes ese proyecto, quieres desarrollar otro proyecto más grande. Tienes un carro, ¿qué te digo? Y mañana quieres una jipeta, ¿no? Es decir, que en nuestra naturaleza existe como esa chispa de avanzar y de evolucionar siempre a lo mejor, ¿no? Entonces yo pienso que en sentido general hay un propósito, si se quiere decir universal, que es crecer, evolucionar, avanzar como seres espirituales que somos, ¿no? De acuerdo. Porque digamos, el hecho de que somos seres espirituales es un punto, yo creo que no se discute, sí. ¿verdad? Entonces entiendo que de alguna forma hemos venido, ¿verdad?, para eso. Y yo hago una analogía de la vida con relación a lo que es una orquesta. Si la vida es como una orquesta que produce música, la música en sentido general, o el propósito en sentido general, es crecer y evolucionar, ¿no? Ahora,
así como cada instrumento en esa orquesta tiene su propia melodía y contribuye a esa gran música que se produce, asimismo cada uno de nosotros le damos forma, vamos a decirle así, a la música de la vida a través de esos dones y virtudes que nos distinguen, y es en el ejercicio de esos dones y virtudes, ¿verdad?, que nos llevan a desarrollar metas y proyectos, es que nosotros entonces desarrollamos nuestra misión de vida. Entonces nuestra misión de vida tiene mucho que ver con esos dones y virtudes, esos talentos que de alguna forma Dios puso en ti. ¿Ves? Y con eso entonces nosotros contribuimos, ¿verdad? Porque cada quien contribuye desde su espacio para hacer de la vida esto que nosotros vemos y esto que ocurre a cada instante. Es un poco de filosofía, ¿no crees? Es un poco, sí, pero si tú observas... Sí. Te iba a decir, ¿cómo una persona puede reconocer su misión de vida? Porque sin duda que toma tiempo. Yo estoy seguro que muchos, por ejemplo, adolescentes y personas jóvenes no tienen bien claro a qué han venido. Quizás se pueden llevar por esas experiencias y aprendizajes que han tenido a su alrededor, por ejemplo, con los papás, que puedan decir, bueno, yo quiero ser quizás médico, porque mi papá es médico, pero ¿cómo conectar? Hola, es una alegría estar nuevamente con todos ustedes en sus casas. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a descubrir nuestro propósito en la vida. Y muchas veces nos pasamos una buena parte de nuestro tiempo de vida sin saber a qué hemos venido, cuestionándonos y sintiéndonos vacíos, sintiéndonos inclusive no útil, porque no sabemos realmente cuál es nuestra misión. Es por ello que hemos invitado al ingeniero Benigno Guerrero, quien es un coach empresarial y de vida, para que podamos hacer un ejercicio de cómo nosotros ir desarrollando ejercicios que nos puedan orientar hacia realmente cuál es la misión en nuestra vida. Y cuando hablamos de misión no estamos hablando desde un propósito religioso, sino esos dones que nosotros traemos para poder hacerlo florecer y que realmente nuestra vida se sienta con propósito. Es así, Benigno. Sí. Con propósito, porque muchas veces cuando hablamos de propósito lo estamos relacionando con un tema religioso. Bueno, Dios te dio estos dones y tú tienes que ponerlo a crecer, y entonces y por eso es que Dios allá arriba va a sacar cuenta y te va a decir qué tú has hecho. ¿Qué tiene de real esto? Bueno, independientemente de cómo cada quien, digamos, maneje sus creencias y ese tipo de cosas, ya sean religiosas o no, yo te diría que el propósito o misión de vida, si pudiéramos decirlo así, tiene que ver como cuál es la razón de ser, de que yo esté aquí. De mi existencia. Exactamente, okay. ¿Para qué estoy? Okay. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si nos ponemos a observar, yo te comentaba en una ocasión, si tú te fijas, la vida, el mundo, es una constante evolución, es un constante crecer hacia adelante, en todos los sentidos, ¿no? En el aspecto humano, en el aspecto tecnológico, qué sé yo, hace muchos años en la humanidad existía lo que es esclavitud. Hoy en día es un asunto que asusta pensar en que puede haber un ser humano esclavo de otro, ¿no? Es decir, hemos ido avanzando, ¿verdad? En términos tecnológicos, imagínate, ya viajamos a la luna y se habla de viajar a otros planetas también, o sea, entonces es como algo natural en el ser humano siempre buscarse. ¿Cómo reconocer
realmente cuál es tu misión. Y es por esto el programa, porque yo entiendo que muchos jóvenes no saben cuál es su misión y pueden relacionar su misión con su profesión. Y me gustaría que pudiéramos entonces ir separando ambas cosas. Sí, porque tu misión puede coincidir con tu profesión o no. O no. ¿Verdad? Porque puedes elegir una profesión que quizás es el espacio donde estás fuera de lo que debería ser tu espacio. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta? Vamos a ponerlo con ejemplo. ¿Cómo te das cuenta que estás en tu misión? Yo te diría, ¿cuál es aquella cosa que cuando tú la haces, tú te olvidas del tiempo? Y ese momento es maravilloso, extraordinario. Tú sientes que lo que estás haciendo no fluye desde tu cabeza, sino fluye desde tu corazón. ¿Ves? Esa es la forma. Y que lo haces aunque no te paguen. Exactamente. No es un asunto de dinero, es un asunto de cómo yo me siento cuando yo estoy en ese espacio. Te diría, ¿cómo tú te sientes cuando estás enamorado o cuando estás enamorada? Tú te olvidas del mundo en ese momento, sí, claro. ¿No? Porque tú estás hablando desde el corazón. Tú te sientes que estás en un espacio donde todo ocurre desde el corazón, ¿verdad? De manera similar a eso, cuando tú estás ejerciendo esa